¿Ya? ¿Qué tal, amigos, amigas, hermanos en Cristo? Buenas tardes, buenos días, Dios les bendiga. Hoy vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a insistir nuevamente en el tema del pecado. ¿Por qué insistimos en el tema del pecado? Porque el pecado, amigo y amiga, esa es la herramienta que Satanás usa para alejarnos de Dios. El pecado es lo que está impidiendo que tú y yo tengamos una relación con nuestro Creador. En esta hora de la mañana voy a iniciar esta meditación en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4, donde dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Con estas palabras en mente, yo te voy a invitar a que junto conmigo inclines tu rostro y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado es tu nombre, Señor. En esta hora de la mañana, Padre Santo, nos disponemos a meditar en tu palabra. Permite, Señor, que tu presencia, Padre Santo, esté con cada uno de nosotros. Abre nuestra mente, nuestro corazón a la verdad de tu palabra. Y permite, Señor, que lo que escuchemos en esta hora, Padre Santo, sea, Señor, para estar en relación contigo. Quizá desconocemos muchas cosas, Señor, pero en esta hora tú nos permites ver la luz de tu palabra, Señor. Te pido en esta hora que así como estás con nosotros aquí en este lugar, también, Señor, tú estés con ellos. Uno de tus atributos, Padre Santo, es tu omnipresencia. Creemos, Señor, que tú estás en todo lugar. Te agradezco en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a iniciar nuestro estudio. Y todos, yo me imagino que todos hemos estado familiarizados con los términos y frases pecado, pecadores. Con frecuencia nosotros hablamos del pecado que hay en el mundo. Hablamos también de los hombres que cometen pecado. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Qué queremos decir nosotros al usar estos términos y frases? ¿Lo sabemos realmente? En esta hora de la mañana trataré de dar respuesta brevemente a lo que realmente significa el pecado. Amigo, amiga, que me estás viendo, el pecado no es como nos lo pintan. El pecado no es algo pequeño, el pecado es muy profundo. Por eso es que nosotros necesitamos saber qué es lo que realmente significa para poder vencer, para poder usar la palabra de Dios y mantenernos alejados de Satanás, mantenernos alejados de su voluntad y acercarnos más a nuestro Dios. Vamos a empezar. Dice la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La Biblia, amigo y amiga, hermano en Cristo, trata al pecado desde su raíz. Desde su raíz. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber cómo, dónde, cuándo se originó el pecado. Por eso la Biblia nos lleva a
en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, donde dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La Biblia define al pecado, que es ignorar la ley de Dios, es ignorar a nuestro Creador, es ignorar a quien nos hizo, es ignorar a Dios mismo. El pecado, en términos prácticos, amigo, amiga, es desobediencia. En la Biblia y en el diccionario bíblico, te voy a decir a continuación qué significa, cómo lo define. Dice que es todo aquello que se opone a Dios y a su buena voluntad para con los hombres. Eso es todo aquello que se opone a Dios y a su buena voluntad para con nosotros. El pecado es desobediencia. ¿Cómo y dónde se originó el pecado? En la palabra de Dios, en el libro de Génesis, podemos ver, si usted tiene la Biblia en la mano, lo voy a invitar a que abra su Biblia. Dice que todo lo que Dios hizo era bueno. En el principio dice que creó Dios los cielos, creó la tierra, creó todo, dice, creó la luz, y fue la luz, y vio que la luz era buena. Creó la vegetación, Él creó los animales, creó todo lo que existe, creó también al hombre, a la mujer, y vio que era bueno. Podemos decir en esta hora que todo lo que Dios creó era bueno. Dios creó todo para vivir en armonía con Él. Dios creó al hombre y a la mujer para estar en relación con Él. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra del Señor: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dios es santo, absolutamente santo. Entonces, si en Él no hay tiniebla, si no hubo pecado en Él, nosotros con seguridad, con plena seguridad, podemos afirmar realmente que el pecado no proviene de Dios. Dios es santo, santo en naturaleza, santo en su personalidad, en su carácter, en su voluntad. Dice la palabra del Señor: además su santidad es eterna e infinitamente absoluta y perfecta. Dios es santo. Nunca estuvo en su corazón y mente crear el pecado. Él no creó el pecado. Dios es 3 veces santo. No solamente es santo una vez, es 3 veces santo. Santo, santo, santo. La palabra de Dios lo dice en Isaías capítulo 6, versículo 3. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, también lo afirma. Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el pecado no proviene de Dios. Entonces, si no lo creó Dios, ¿de dónde proviene? Esa es la pregunta. Te voy a decir en esta hora de dónde proviene el pecado. Te voy a invitar a que leamos juntos la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El pecado entonces, amigo, amiga, hermano en Cristo, proviene de Satanás. Así es, el pecado proviene de Satanás. En los libros de los profetas Ezequiel e Isaías, nosotros podemos ver la relación del origen de Satanás con la historia de estos dos reyes. Cómo Satanás usó a estos dos reyes para que desobedecieran a Dios. Satanás, amigo, amiga, lo que trata de hacer es separarnos de Dios. Satanás dice, creó el pecado, de ahí proviene el pecado. La historia de estos dos grandes reyes se relaciona con el origen de Satanás. Ahí podemos encontrar nosotros la historia de Satanás, cómo siendo un ángel al servicio de Dios, se rebeló en contra de él, dejó que el orgullo entrara en su corazón y así se volvió enemigo de Dios. La enseñanza, amigo y amiga, que nosotros podemos tener acerca de cómo actúa, de cómo opera este ser, lo podemos encontrar en la Biblia, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Jesús nos enseñó en los evangelios cómo Satanás opera en la vida del ser humano para alejarlo de la presencia de Dios. Es importante, por eso es importante que nosotros busquemos a Dios, que nosotros nos relacionemos con Él por medio de la oración y por medio de la lectura de su palabra, para que nosotros no seamos engañados. Ahora, ¿cómo entró el pecado a la humanidad? Te voy a decir en esta hora cómo entró el pecado a la humanidad. El pecado entró a la raza humana cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, desobedecieron. Cuando Satanás indujo a Adán y a Eva para desobedecer a Dios. Lo podemos leer en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Satanás indujo a Eva. Dice la palabra del Señor: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Ve cómo engaña a Satanás? Te presenta una verdad a medias. Dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Es ahí donde entra el pecado a la raza humana, por nuestros primeros padres, por la desobediencia de nuestros primeros padres. ¿Por qué pecamos? No sé si usted se ha preguntado alguna vez, ¿por qué por más que me esfuerzo en hacer el bien, en no pecar, no puedo? A veces hago el bien y a veces hago el mal. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Te voy a decir en esta hora
que la palabra de Dios dice en Romanos 7, 17 y 18 que el pecado mora en nosotros. Dice la palabra del Señor, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto lo dijo el apóstol Pablo, porque dice que el Espíritu de Dios está en una lucha constante con este cuerpo que tenemos, porque este cuerpo que nosotros tenemos está contaminado por el pecado. Por eso decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente Dios puede hacerlo. Cuando entregas tu único y suficiente Salvador y te dejas guiar por su Espíritu. Cuando Adán y Eva pecaron, también esa semilla de pecado. Somos pecadores por herencia. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Aquí nos habla de Adán, Cristo. Por la desobediencia de Adán entró el pecado, y por Cristo nosotros somos justos, dice la palabra del Señor. La palabra de Dios nos afirma que por la desobediencia de Adán, todos, escuche usted bien, todos, absolutamente todos, fuimos constituidos pecadores. Por eso, por más que queramos y nos esforcemos en hacer el bien, simplemente no vamos a poder solos. Necesitamos de la presencia del Señor. Solo cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros podemos vencer el pecado. Quiero decirles en esta hora y afirmar también que el pecado no se contagia de las malas compañías, como dicen algunos. Pero no se contagia así. También dice que el pecado no se obtiene porque me junte o relacione con otras personas. No, el pecado tampoco es el resultado de una mala formación en nuestros primeros años de vida. No. ¿Por qué? Porque desde que nacemos nosotros tenemos sembrado en nosotros esta semilla de pecado. El pecado mora dentro de nosotros. Así lo dice la palabra del Señor. En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. El pecado, amigo, amiga, es algo que invade nuestro cuerpo. El pecado es una enfermedad, por llamarlo así, que se extiende en todo nuestro cuerpo, que invade toda nuestra fibra moral y cada facultad de nuestra mente. Todo, lo dice la palabra del Señor, está afectado por el pecado. Leamos Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza.
No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. Ahí nos habla del pecado, de la maldad en el hombre. Todo está afectado. Así lo dice la palabra del Señor, desde la cabeza hasta la punta de nuestros pies. Todo está dañado. El pecado puede disimularse bajo un velo fino de cortesía. Puede disimularse de una buena educación. Puede disimularse también de buenos modales, de decoro, pero duerme en las profundidades de nuestro ser. Y cuando nosotros le damos lugar, cuando nosotros nos descuidamos y perdemos la relación con nuestro Creador, el pecado despierta y se hace visible. La Biblia dice que todos fuimos constituidos pecadores. Lo puede usted verificar en Romanos capítulo 5, versículo 19. Así dice la palabra del Señor, que por la desobediencia de un hombre, los muchos fuimos constituidos pecadores. La Biblia nos dice la verdad acerca de cómo el pecado está dañando a la humanidad, de cómo el pecado está agarrando terreno en todo el mundo, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra sociedad. El pecado está tomando fuerza, está destruyendo familias, está destruyendo matrimonios, está destruyendo la vida de cada ser humano. Si usted ve a su alrededor, lo puede verificar, cómo el mundo ahorita se está corrompiendo, cómo hay mucha delincuencia, cómo hay mucha inseguridad. Eso es a causa del pecado en el hombre. Satanás trata de engañarnos, haciéndonos pensar que el pecado es cosa sin importancia. Satanás trata de engañarnos, haciéndonos pensar que el pecado es algo pequeño. Amigo, amiga, el pecado es tan malo que para eso Dios tuvo que dejar su gloria. Que para eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, para borrar los pecados del mundo, para vencer, para someter los pecados del mundo, para someter toda obra de maldad. La Biblia lo dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, lo acabamos de leer. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El pecado es malo, hermano. El pecado es malo, hermana, amigo, amiga. Por eso Dios dejó su gloria, por ti y por mí. Es por eso que nosotros necesitamos acercarnos a Dios y pedirle que borre nuestros pecados y que nosotros dejemos guiarnos por su Santo Espíritu. Sin la intervención de Dios en nuestras vidas, el pecado crecerá y destruirá de manera mortal. He ahí donde vienen las consecuencias. ¿Qué consecuencias trae el pecado en la vida de cada ser humano? Número 1 dice, el pecado nos separa de Dios.
2 dice, el pecado produce culpa y no deja ver qué tan malo es en realidad. Número 3 dice, el pecado produce muerte y no una muerte física nada más. El pecado produce una muerte física, una muerte espiritual y una muerte eterna. Por eso te decía yo que el pecado es malo y nos va a destruir totalmente. Vamos a ver cómo el pecado nos separa de Dios. ¿Saben por qué el pecado nos separa de Dios? Porque Dios es santo. Y el pecado es un muro divisorio entre Dios y nosotros. El pecado no permite que nosotros tengamos una relación con nuestro Dios. Si tú tuvieras un espejo en la mano y ese espejo tú te vieras en él frente a frente, el espejo deja ver un reflejo de lo que somos, ¿verdad? Pero si nosotros agarramos un trapo sucio y lo pasamos en el espejo, el reflejo que vamos a ver va a ser borroso. Así también el pecado no permite que nosotros reflejemos el carácter de Cristo, el carácter de Dios. El pecado impide que Dios pueda reflejarse en nosotros. El pecado nos separa de Dios porque impide nuestra relación con Él. En Romanos 3:23 dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado entonces nos separa de Dios. El error más grande que nosotros podemos enfrentar en esta vida, en este mundo, es vivir lejos de la presencia de Dios, puesto que fuimos creados para ser habitados por su Santo Espíritu. Acuérdese que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, le dio aliento de vida. Y ese aliento de vida es el Espíritu de Dios. No sé si usted ha notado que muchas personas andan en busca de la felicidad. Tienen dinero, tienen posición, tienen educación, pero les falta algo. No se sacian. ¿Sabe por qué? Porque necesitan de Dios. Su alma tu ser no la puede llenar de Dios. Dios puede llenar su ser, su alma, con su esencia. El hombre no puede llenar su sed y hambre en su alma con cosas temporales. El hombre no puede llenar su sed y su hambre si no se acerca a Dios, porque su sed y su hambre solamente la puede llenar Dios. Escúchelo usted bien, solamente Dios puede llenarnos. Cuando Adán y Eva pecaron, una voz en su conciencia les hizo notar el error que habían cometido y por eso sintieron vergüenza y miedo. Es ahí donde el pecado produce culpa. La culpa es ese sentimiento que nos hace darnos cuenta que hemos hecho algo malo, algo incorrecto. Y el Espíritu de Dios, fíjese nada más qué maravilloso el Señor. Dice, el Espíritu de Dios nos hace ver que estamos fallando. Recuerde que Dios puso en nosotros ese aliento de vida. Por eso le digo que Dios es maravilloso. Dice que todos los seres humanos sentimos culpa. Cuando nos equivocamos sentimos culpa.
¿Y qué es lo que hacemos? Le pedimos perdón a Dios. Sin embargo, hay algunas personas, dice, que han desarrollado una capacidad de endurecer su corazón y su conciencia y hacen caso omiso a esa voz interior, a ese Espíritu de Dios que les anuncia que van por mal camino. Y ellos hacen caso omiso. ¿Saben por qué? Porque Satanás está influyendo en sus vidas por el pecado. Efesios 4:18 dice que el pecado ciega el entendimiento, nos convence que es una cosa sin importancia y sin mayores consecuencias, pero esto no es así, es un engaño. El pecado, amigo, amiga, trae consecuencia mortal. El pecado trae muerte física, trae muerte espiritual y trae muerte eterna. Con la entrada del pecado en la humanidad, el proceso de muerte inició inmediatamente. No íbamos a sufrir. Dice que cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios ya no los pudo proteger, sino que los expulsó del huerto del Edén. Dios ya no los protegió del envejecimiento y la degeneración de sus cuerpos por su desobediencia, por el pecado. Dios los expulsó del huerto del Edén, un ambiente de paz, un ambiente de felicidad, un ambiente de tranquilidad, donde el hombre no tenía que esforzarse por su alimento, donde el hombre no se iba a enfermar. De ese lugar, Dios lo hizo por su obediencia, a causa del pecado. También el pecado, dice, también produce muerte espiritual. ¿Por qué? Porque por la misma desobediencia de Adán y Eva, la muerte espiritual tomó también lugar en nosotros. Somos muertos espiritualmente junto con Adán y con Eva. En ese momento también nosotros heredamos la muerte espiritual cuando Adán y Eva pecaron. Ya que el Espíritu de Dios no puede morar en la vida de quien no ha aceptado a Cristo. El Espíritu de Dios no puede morar en la vida de aquel que no ha aceptado a Cristo y no se deja guiar por su Espíritu. La tercera muerte es la muerte eterna, y esta no es una separación temporal, amigo. Hermano, esta separación va a ser eterna. La Biblia del Señor, la palabra del Señor lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Dice: sufrirán pena de muerte, de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. No va a ser una muerte temporal, no va a ser una separación temporal, va a ser una separación eterna, donde ya no habrá más oportunidades para el hombre, sino que experimentará el pago de todas sus acciones voluntarias e involuntarias. El pecado dice que no debe ser confundido por error, porque el error, dice, es cuando nosotros nos equivocamos en una decisión. El pecado es lo que acabamos de ver en esta hora. Es lo que habita dentro de nosotros, la maldad que hay dentro de nosotros, la semilla que nos fue heredada por nuestros padres. Hermano, hermana,
Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, los frutos del Espíritu de Dios salen a relucir: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, paciencia. Pero cuando nosotros perdemos la comunión con el Señor, nos descuidamos, dice que los frutos de la carne, los frutos del pecado salen a relucir, y usted ya sabe cuáles son. Por eso es importante que nosotros mantengamos una relación estrecha con nuestro Creador, una relación estrecha con nuestro Dios, leyendo la palabra, orando, obedeciendo su palabra. Debemos vivir una vida de arrepentimiento genuino, una vida de arrepentimiento cada día. Concluyo, ya voy a concluir en esta hora con esto. ¿Hay esperanza para la humanidad? Sí, sí hay esperanza. Y esa esperanza la podemos hallar en la fe en Jesucristo. ¿Hay esperanza para la humanidad? Lo repito nuevamente, sí hay esperanza, y esa esperanza está en Jesucristo. Gloria al Señor. El ser humano puede recibir perdón completo por medio de Jesucristo. Solo necesita cambiar de dirección. Solo necesita arrepentirse, dar el paso de fe en Jesús y aceptarlo como único y suficiente Salvador, y permitir que el Espíritu de Dios lo guíe, lo restaure, lo regenere para vivir una vida para su Creador nada más, para cumplir el propósito de Dios. Yo le invito en esta hora que hagamos una reflexión. ¿Cómo estamos viviendo? Ya aprendimos qué es el pecado. No te dejes guiar por el pecado. Alimentémonos de la presencia de Dios. Dios quiere que nosotros disfrutemos de su presencia. El apóstol Pablo en Romanos dice que nuestro cuerpo es cuerpo de muerte, es cuerpo de pecado, y que hay una lucha constante entre el Espíritu de Dios y el espíritu del pecado. Mantengámonos relacionados con nuestro Dios para que la obra del pecado no tenga lugar en nosotros. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Yo invito, animo a aquel amigo, amiga que me está viendo y que no ha aceptado a Cristo, que le acepte como su único y suficiente Salvador. Dios te ama, Dios te quiere, por eso dejó su gloria. Medita en tu corazón. Gloria al Señor. Vamos a entonar esta alabanza. La cosecha. Amén. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá.
iglesia está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como cubren la mar. Avívame, avívame con tu espíritu, avívame, avívame con tu poder, avívanos, avívanos con tu espíritu, avívanos, avívanos con tu poder y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Pues Dios les bendiga, amigos, amigas. Les seguimos invitando y animando también para que sigan nuestra página en Facebook y es Rebeca Amares. También para que se unan a este proyecto de evangelismo y también otras personas disfruten de la presencia del Señor. Amén. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Nosotros seguimos trabajando en la obra del Señor, seguimos teniendo más sorpresas, más invitados. No se lo pierdan, Nos vemos. Cuídense mucho. Dios les bendiga.